Política fiscal del Gobierno Central y en virtud de lo dispuesto en el literal G del inciso segundo del artículo 2 de la Ley 21.148 que lo creó, acompaña un informe denominado Análisis de las bases de la política fiscal 2022-2026, documento que fue enviado a los miembros de la comisión. Por otra parte, tengo que dar cuenta de una solicitud de audiencia de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento para ser recibidos por la Comisión en la tramitación del proyecto que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de electricidad. Solicitan audiencia. Bien. Finalmente, presidente, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento hizo llegar la minuta que comprometió la sesión pasada en que se discutió el proyecto que moderniza los procedimientos concursales, documento que también fue enviado a los integrantes de la comisión. A ver, respecto de este tercer punto, senador, yo les pido que lo revisen, porque tal como había comprometido el superintendente de Insolvencia, envió, senador Casque, senador, qué importante este detallito. Hay una comunicación donde se hace cargo de las dudas que varios expertos plantearon respecto al tema de insolvencia, algunos de los cuales fueron invitados por el senador Núñez, el senador García y de la comisión. Yo leí la minuta. A mi entender, digamos, lo que ahí responden no es exactamente lo que plantearon los ponentes, por así decirlo. Entonces yo les quiero que echen una revisadita de aquí a mañana, digamos, porque aquí hay dos opciones. O pedimos un nuevo informe, porque básicamente hubo varias objeciones que a mi juicio, y eso es lo que por eso quiero compartirlas, no están asumidas la respuesta de la superintendencia, o por lo menos no están abordadas. Entonces quiero ver que ustedes lo vean de aquí a mañana, lo vemos a ver si le pedimos un nuevo informe o resolvemos la discusión en particular en lo que corresponde a Hacienda respecto al tema de insolvencia. Se los quiero pedir para que le echen una miradita. Sí, tiene la palabra. Claro, como yo no estuve el miércoles, pero sí el martes, para estar claro, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que votar del proyecto de ley de insolvencia? Tenemos que votar. No somos la comisión técnica. No somos la comisión técnica, pero tenemos que votar cuatro, pero dentro de esas, a propósito de ese tema, y a petición de todos los senadores, yo no estuve en esa sesión porque estaba presidiendo el senador García, se acordó invitar a distintos expertos para que nos den una opinión general sobre los puntos, pero además sobre algunos de los temas que estaban pendientes. Y hubo acuerdo yo creo que todos, respecto de entender que si bien algunas estaban tangencialmente abordados los temas que tenemos que resolver, había un planteamiento general respecto de la forma de abordar las responsabilidades de algunos de los que participaban de los procesos de insolvencia que era posible corregir. Entonces yo, dando curso a eso, lo que hicimos fue oír, escucharlos, y por eso me interesa que ustedes le echen una mirada a la minuta para ver si entendemos que con eso, porque hubo un compromiso de la superintendencia de responder a esas inquietudes, que fue, y esa es la minuta. Entonces quiero echar una mirada y mañana lo vemos, a ver si seguimos, mandamos alguna otra planteamiento, o votamos nomás en su momento, la próxima semana, lo que tengamos que votar. Recuerden que este fue lo que tengamos que votar, que fue bastante controvertido. Este es un proyecto bien importante, o sea, que trata de modernizar todo el sistema de las insolvencias, pero según lo que nos explicaron quienes fueron invitados, hay temas que pueden ser mejor abordados. Eso es lo que yo quiero que echemos una miradita de que mañana, si tampoco vamos a extenderlo más que eso. Secretario, entonces, lo que nos corresponde es ver el tema de la fintech. Y están invitados conforme a los acuerdos de esta comisión, van a estar invitados en forma permanente la gente de la CMF y la subsecretaría de Hacienda respecto a este tema. ¿Qué hagan pasar? Sí, ¿qué pasa?
Oye, antes que eso, mira, antes que eso, yo quiero formar hoy día, secretaria, la mixta de presupuestos, ya que estamos dentro del plazo total. Nosotros hicimos una oferta a propósito de un planteamiento de la DIPRES, que nos propuso otra forma de conformar las comisiones, que yo la compartí con ustedes en la sesión. Yo le envié los mismos datos a la Cámara de Diputados, asiento por mientras. La Cámara de Diputados me mandó los nombres, pero después me mandó a la secretaria un oficio en el cual ellos no querían la nueva composición de mixta. La Cámara de Diputados. Entonces yo ya a esta altura no quiero más. Entonces vamos a componerla en función de la composición anterior, digamos, y ahí veremos después que le corresponda presidir Hacienda como lo hace el próximo año. Entonces me dijo que lo había mandado, pero dijo que era lo que había mandado la última vez. Entonces yo le pido, secretaria, que usted de nuevo hagamos el otro ejercicio de dividir las atrás. No, si pasa que quiero que funcione esto. Entonces después dicen que no funciona la mixta y mire, sí, claro, pero no, están todas, no, siempre se conformaron las mixtas, la primera mixta siempre se conforma entre julio y agosto, así que estamos perfectamente. Lo que pasa es que yo pedía que fuera un poco antes, por eso que hicimos caso a la dirección de presupuesto, porque me pareció que era una buena fórmula, para que veas tú que bien receptivo, pero si la Cámara de Diputados tiene algún inconveniente, no tan receptivo. Así que nos prepara ese esfuerzo y yo lo voy a socializar con ustedes en la tarde para que... Ahora, ¿qué hacemos una vez que estemos todos acordados eventualmente? ¿Se informa o hay que citar a una...? Cada subcomisión tiene que ser citada, o sea, en el ahí tienen que nombrar un presidente para poder constituir. Empiezan a citar la subcomisión. Ya, pero tengo que citarlas yo para estos efectos. Lo van a citar por usted, claro. Ya. Para la fecha que... Bueno, aquí ya... ¿Pero qué? Entonces, la tarde les mando la composición definitiva que quedaría. ¿Eh? Gracias. Subsecretaria, representante de la CMF. Queremos empezar a abordar el tema que nos ha convocado durante algunas semanas, que es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología y la prestación de servicios financieros. Conforme lo acordado la sesión anterior, y así me lo contó la secretaria, ustedes quedaron de hacer una propuesta respecto de cómo podíamos abordar estos temas, porque efectivamente hay situaciones, si uno lo hace simplemente conforme al número de indicación, uno podía ver temas que eran muy contrapuestos unos con otros. Entonces quedamos que usted iba a hacer una propuesta respecto de cómo ver este proyecto asignándose una norma del reglamento que permite ver la discusión particular no solo por números correlativos, sino que por ideas. Y eso es lo que nosotros acordamos hacer en este caso. Así que no sé quién va a explicar la fórmula, no sé si la subsecretaria o que lo están proponiendo. Sí, teníamos, perdón, por su intermedio, señor presidente, teníamos entendido que íbamos a ver primero un primer grupo de indicaciones, que son las indicaciones del Ejecutivo. Por eso justamente, más que darlo por entendido, lleguemos a ese acuerdo. Porque hay una propuesta que ustedes nos hicieron, lo están haciendo, que yo la revisé con la Secretaría, que a mí yo la comparto, porque tenemos que socializarla con el resto de la comisión. Entonces, si primero explicaran los criterios de la propuesta, sería mejor. Los criterios de la propuesta son el primer grupo, indicaciones del Ejecutivo, y aquellas que se relacionan con estas últimas, que son varias, digamos. Después el segundo es indicaciones que eliminan de facto o desnaturalizan el sistema de finanzas abiertas, de modo tal de impedir su funcionamiento, que podrían también discutirse como un paquete, y un tercer grupo con las demás indicaciones donde el Ejecutivo tiene diferencias con la mayoría de ellas. Esos son los tres grupos y los tres criterios. Respecto de aquellas que a juicio de ustedes están dentro de las modificaciones propuestas, o ya sea propuesta por ustedes o propuesta por parlamentarios, van en la línea de lo que la idea general planteada. Hay un segundo número de propuestas que van, por así decirlo, en un sentido contrario, que son perfectamente legítimas de plantear, pero que van en una línea.
tercera, eso, no entendí la diferencia entre la segunda y la tercera. Las terceras también son el resto de las indicaciones donde el Ejecutivo tiene diferencia. Tiene diferencia, pero no son contrapuestas, por así decirlo. Sí. Para tener una idea, si nosotros tenemos... Ya, entonces, si usted, secretaria, puede leer entonces cuáles serían esos grupos, sería, la Secretaría nos estaba ayudando. Entonces, en el primer grupo, las indicaciones del Ejecutivo y aquellas que se relacionan con estas últimas, estarían las indicaciones números 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 30, 35, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58 y 60. En el segundo grupo, de las indicaciones que eliminan de facto o desnaturalizan las finanzas abiertas de modo tal de impedir su funcionamiento, están las indicaciones números 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 y 33. Y en el tercer grupo de las demás indicaciones están las indicaciones números 2, 5, 13, 16, 17, 20, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54 y 59. Esos son los tres grupos. ¿Hay alguna indicación que sea, a juicio suya, declarada inadmisible, secretaria? Porque partamos también por esa parte, porque hay algunas que no están que están en el limbo, supongo que esas serán... No, están detalladas. Justamente las que la Secretaría estima que son inadmisibles están en este tercer grupo. Eso lo vemos en ese momento, Están ya, en el que eso lo tercer quería... grupo, sí. Ya, entonces correspondería hacernos cargo de los primeros grupos de indicaciones. Vamos a hacerlo obviamente de una, pero si quieren podemos hacer un planteamiento general respecto de qué es lo que plantean. También, don Kevin, la última sesión tuvimos algunas, digamos, discusiones o planteamientos respecto a la naturaleza que planteó el senador García, la cual el senador Kass y quien habla también nos sumamos, básicamente respecto de cuál es el tipo de datos o más bien la profundidad de los datos que se podían, en virtud de esta norma, poder traspasar. En particular, y eso fue lo que nos preocupó, es que más allá de lo que se dijera en esta ley, la CMF entendía que podía ir a un detalle de los datos que incluso, para ser gráfico, la presidenta lo planteó, podía ser los gastos personales que una persona puede hacer en una tienda X. No sé si eso referencia a una tienda o lo planteó el conjunto de gastos que uno puede hacer, tema en el cual nosotros planteamos que entendíamos que más bien eran los saldos lo que se podía, pero no significaba que eso tuviera una información respecto de qué tipo de remedio la farmacia compraba o qué tipo de otros elementos podía plantearse. Era bien importante porque esto le da un en torno a la legislación que era bueno precisar. Ofrezco la palabra, don Kevin, me parece que, o Bernardita, no sé. Don Kevin. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, nosotros, si la comisión está de acuerdo con los tres grupos, nosotros nos parece una manera muy oportuna de avanzar. A la pregunta que usted plantea, señor senador, yo creo que la podríamos discutir en detalle al comienzo del segundo grupo de indicaciones, porque creo que va al fondo del sistema de finanzas abiertas. Yeah. Entonces, cuando discutamos las ventajas del sistema de finanzas abiertas, las salvaguardias y las preocupaciones que ustedes levantaron, ahí podemos abordar específicamente el tema del alcance de la información, justamente cómo se resguardan las preocupaciones, si les parece. Perfecto, entonces eso la abordamos, digamos, ya, pero no queremos dejarlo pasar en el sentido de que no quede sin discusión. En el segundo grupo, digamos, plantearíamos ese tema. Ya. Entonces, dentro del primer grupo, ¿algún comentario particular antes de verla en general o cuál es la filosofía de los cambios que ustedes están proponiendo? Sería bueno tener una idea genérica. Subsecretaria. Sí, ahí enfatizar que hubo una mesa técnica bastante transversal, donde estas indicaciones son también de acuerdo transversal, son indicaciones en general que mejoran algunas de las ideas del proyecto, pero no afectan la idea general del proyecto, incorporan ciertos
a ciertas otras instituciones para ser reguladas en algunos aspectos, ¿cierto? Hay una indicación además que tiene que ver con que se conversó con la UAF por el tema de comercio ilegal, ¿cierto? Y en general esas son las indicaciones que se trabajaron en el marco de esta mesa de asesores técnicas. Perfecto, sí. Ok, entonces si quiere, algo me iba a decir alguien, ¿no? Parece que cuando quiera, les pido que yo tengo capacidad de interpretarlo, pero no imaginar lo que están pensando. Entonces veo como un ánimo de hablar, pero pido que me la pidan, así que... No, por su intermedio, presidente, solamente señalarle de que de este grupo también hay algunas que si bien nosotros no tenemos diferencias sustanciales y que son en gran parte se refieren a indicaciones que hicimos con el Ejecutivo construidas en la mesa técnica, existen algunas en las que tenemos algunas diferencias menores. Perfecto, no está bien, si eso está dentro de las reglas del juego. Y esa es justamente la idea, tratar de agruparlos en ideas. No necesariamente quiere decir que uno comparte todo, pero sí por lo menos entender de que esas van dentro de ese grupo. Ya, podemos partir entonces en esa línea, secretaria. Presidente, entonces vamos a partir con la primera indicación del grupo número 1, que es precisamente la indicación número 1 del honorable senador señor Coloma, para agregar en la denominación administrativa del proyecto de ley la siguiente expresión final, ley FinTech. O sea, el proyecto va a ser el que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, ley FinTech. A ver, voy a dar una explicación yo personal de cuál es el objetivo de esta indicación. Y tiene dos objetivos. Primero, algo que es ponerle un nombre a esta norma, digamos, porque no tiene un nombre que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología y la prestación de servicios financieros. Pero en el fondo lo que hace es establecer digamos, actividades que no estaban reguladas y que hay que, a mi juicio, para todo efecto, esto ya más didáctico, entenderla dentro de una norma general y se ha entendido que es FinTech. Pero como viene de la expresión finanzas tecnológicas, y como nosotros somos un país que parece que copia toda la TH, si uno estuviera en Chile se dice FinTech, pero aquí todo le dicen FinTech, porque la H en Estados Unidos o en el mundo anglosajón no se pronuncia. Entonces, yo no quiero que votemos esto hoy, lo otro sí, porque lo que piensen, pero a menos que estemos todos de acuerdo. Yo creo, y no sé, don Kevin, si usted nos puede ayudar en eso, porque lo hablé con él, yo sé que la expresión genérica en el mundo se escribe con H, FinTech. Pero a mí me pasa una cosa, como que estamos en el idioma castellano, a mí me cuesta mucho enredar, me hace mucho ruido que cuando alguien lea esta norma y diga FinTech, le diga que está mal dicho, porque se dice FinTech, entonces, ¿qué me pasó a mí? Entonces, ahí es donde yo quiero que nos pongamos de acuerdo, si esto es, no sé qué tan confundidor internacional podría generar un cambio de esta naturaleza. A mí me hace todo sentido común, porque yo encuentro que uno tiene que pronunciar las letras conforme al idioma en que está, pero no sé si eso genera un conflicto mayor o no, digamos. Yo sé que no sé si en otra parte se denomina FinTech, no sé, se lo planteo desde la pregunta, digamos, pero ese es el sentido de esta primera indicación. ¿Don Kevin? A ver, en primer lugar, senador, nosotros no vemos ninguna objeción o ningún problema en que se cambie el nombre y se le ponga un nombre específico a la ley. De hecho, yo creo que en la discusión pública ya se habla de ley FinTech. Entonces, creo que eso. Respecto al uso, la verdad es que nosotros hicimos una búsqueda y efectivamente, incluso en países como España, tiende a usar el término con H. Habiendo dicho eso, creo que si se deja con C, tampoco va a haber ambigüedades, porque la verdad es que FinTech se entiende. O sea, estoy tratando de decir que si bien el uso se ha ido anglizando y se tiende a usar con H, la verdad es que si se pone un término como este, tampoco vemos que vaya a generar confusión, porque el concepto es cercano al de FinTech. Así es. Aquí, ¿Secretaria? sí, el Ejecutivo no advierte tampoco efectos
adversos de la propuesta. Y lo que... Senadores. ¿No tiene problema? Senador Núñez. Sí, solo en un gesto hacia el presidente de la comisión voy a ceder en mis principios y voy a aceptar la indicación que usted está proponiendo con una casi concesión al, no vamos a decir al imperialismo, pero a la cultura anglosajona. Yo estoy hablando de la cultura española o chilena para estos efectos, de poder pronunciar las cosas como se establecen. Si quiere, entonces lo aprobamos. Sigamos. Perdón, estaba sin micrófono, voy a repetir que la segunda indicación que vamos a discutir es la número 3, al inciso segundo del artículo 1 del honorable senador señor Piu, para agregar a continuación de la expresión lavado de activos lo siguiente: el narcotráfico. O sea, el inciso segundo señala: esta ley está basada en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero, preservación de la integridad y estabilidad financiera y prevención del lavado de activos. Él quiere agregar a continuación del lavado de activos el narcotráfico y financiamiento del terrorismo, los cuales deberán ser observados por todos los sujetos obligados por ella. Ofrezco la palabra respecto de esto, subsecretario. Sí. La verdad es que no advertimos efectos negativos mayores de la incorporación de esto, pero no entendemos por qué resaltar, la verdad, el delito del narcotráfico por sobre otros delitos como estafa, apropiación indebida, o etcétera, ¿sí? Esos conceptos que hay ahí actualmente son lo suficientemente generales para incluir varios delitos, ¿sí? Entonces eso es como resaltar uno en relativo a otros. Pero eso. A ver, yo tengo aquí una visión, digamos. A mí lo que pasa, subsecretario, es que yo lo veo un poco al revés de usted, en el siguiente sentido. Si no hubiera referencia en ningún delito, yo le encuentro razón. O sea, si se dijera, por eso como esto viene el Ejecutivo, aquí viene mi duda. Dice, esta ley está basada en los principios de inclusión e innovación financiera, caso que no se cambia, promoción de la competencia, que no se cambia, protección del cliente financiero, que en esto no se cambia, preservación de la integridad y estabilidad financiera, que en esto no se cambia. El cambio es, y prevención, porque ustedes se incorporan dentro de los principios de esta norma, la prevención del primer delito, lavado de activos, que está bien, me parece que, o sea, si uno va a definir temas específicos, que esté definido el lavado de activos, 1 punto. Financiamiento del terrorismo, 2 puntos. En ese escenario, a mí me parece que incorporar el narcotráfico apunta en un sentido correcto. Si no hubiera ni uno de los otros dos, yo lo comprendería con usted que es complejo, siempre es complejo cuando hay una norma general y usted coloca específicamente 1 punto, yo entiendo que le da, pero si tiene incluido 2 puntos, 2 delitos, me parece que asociado el narcotráfico a esos 2 delitos, ahí me hace sentido. Eso es lo que me pasa, ¿se fija? Don senador Castro. Mire, a mí creo que el problema que tenemos es que si ponemos narcotráfico, como si esta ley fuese a prevenir el narcotráfico, me parece confusa, porque es una ley que no tiene objetivo derechamente en materia de seguridad. Sí me parece que podría ponerse junto con financiamiento del narcotráfico y el terrorismo. O sea, en el fondo, creo que la redacción como está, de poner prevención del lavado de activos, prevención del narcotráfico, me parece extraño. Esta no es una ley que vaya a prevenir el narcotráfico, pero sí podría, pero lo que sí podría decir es que prevención del financiamiento del terrorismo y narcotráfico, que tiene más que ver con el ámbito de la ley, siento yo, que es el financiamiento del crimen organizado, más que simplemente que sea una ley dedicada a combatir el narcotráfico. No es esta la ley, pero sí se mete en temas financieros que podrían ayudar indirectamente a través de transparentar el financiamiento, prevenir que haya financiamiento para el terrorismo, que ya está, y que haya financiamiento para el narcotráfico. Creo que es un matiz que hace que no se pierda el foco de la ley nomás.
A ver, a mí me parece una buena idea, creo que ayuda, creo que le da más sentido, porque yo insisto, si no estuvieran las otras normas yo no sería partidario, pero efectivamente si está incluido, por ejemplo, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento del narcotráfico tiene que ver está vinculado, o sea, está dentro de aquellas cosas precisamente cuyo uno debería buscar tratar de combatir ese financiamiento tanto del terrorismo como del narcotráfico. A mí me parece bien. Bernardita. Por su intermedio, señor presidente, me surge una sola duda, porque cuando uno habla de lavado de activos, está hablando de prevenir que a partir de actividades ilícitas se blanquee el dinero, y el narcotráfico es una actividad ilícita, por lo menos en nuestro o sistema legal. Entonces, al incluir narcotráfico, estamos dejando afuera la trata de personas o otras actividades ilícitas por las cuales se lavan activos. Desde mi punto de vista, tampoco vamos a hacer una gran discusión de esto. El lavado de activos incluye todas las actividades destinadas a blanquear dinero de actividades ilícitas, como narcotráfico, trata de personas, transacciones de armamento y otras que están por ahí. Es la única aprehensión que yo tengo, pero eso es todo. Yo le encontraría razón si usted no hubiera agregado el financiamiento, digo usted como Estado, el financiamiento al terrorismo, porque ahí donde uno dice, bueno, o sea, el terrorismo no está incluido en el lavado de activos, y ahí le encontré razón al senador Castro, como decirse, bueno, si está el financiamiento del terrorismo, obviamente tiene que estar el financiamiento del narcotráfico. Si no estuviera ninguno de los dos lo entendería. Pero ya que está, a mí me parece que más bien ayuda que complejiza. Tiene la palabra Tomás. Más. Sí, por su intermedio, presidente, también solamente hacer la acotación de que este principio tiene por objeto ser aplicable las disposiciones de la ley 19.913 que se refieren más al financiamiento del terrorismo y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces circunscribe un marco regulatorio que tiene a su cargo el UAF. Entonces ese es el objetivo un poco de la aplicación de este principio, y como bien decía la comisionada, efectivamente dentro ese marco regulatorio está definido con esa nomenclatura porque incluye y evita el financiamiento de cualquier tipo de ilícito, que es justamente el lavado de activos. Pero el hecho de que se incluya como financiamiento del terrorismo es por eso, es por la nomenclatura que se utiliza en ese marco regulatorio que es de la ley 19.913 que tiene a su cargo, que crea el UAF. Ya, pero está bien, esa puede ser la inspiración, digamos, pero no es algo que ustedes consideren que como que altera el sentido de la finanza. Senador Núñez. Sí, yo la verdad que, a ver, me parece que estamos yendo a un detalle, pero bueno, es relevante para la parte conceptual de la indicación. Yo soy partidario de o ponemos un delito o una situación ilícita, si ponemos una, ponemos todas, o viceversa, un poco en la línea de lo que planteó la comisionada, es decir, dejamos explícito que bajo la figura de prevención del lavado de activos, no sé, y financiamiento de cualquier actividad ilícita. Porque lo que yo entiendo es que eso es lo que busca esto, o sea, es prevenir que a través de este tipo de tecnología justamente se financien actividades ilícitas, pero me parece complejo si ponemos ya sea o terrorismo o narcotráfico, porque claro, habría que detallar, o trata de personas. Entonces yo no tengo ningún problema al principio con el tema, pero me parece que lo importante es que la ley sea explícita en la intención. La intención es que ninguna actividad ilícita use estos mecanismos que son mucho más rápidos y difíciles de pesquisar para financiar actividades ilícitas. Para mí eso es como lo clave, y en ese aspecto sí creo que es muy importante la labor de prevención, porque estos mecanismos son mucho más vulnerables, y lo vimos con lo que ocurrió en el Banco Central, que se vulneraron mecanismos financieros, digamos, asociados a estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, uno sí puede pensar que es muy fácil usar información o movimientos de empresas fintech para producir o financiar ilícitos. Sí, lo que pasa es que aquí como con la norma que no está objetada, por así decir, es la norma actual, no hubo indicación en el sentido de cambiarla. Entonces, ya que está así, a mí me parece que la propuesta del senador Cast de vincularlo más bien al financiamiento al terrorismo y no generar una figura aparte como es el narcotráfico, a mí me parece que hace sentido.
Ya, si quiere, entonces lo ponemos en votación con ese cambio. Nosotros tenemos facultades, hay un artículo para aprobar modificar las indicaciones con modificaciones. Pero Exactamente. entonces quedaría y prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico y del terrorismo. Esa es la propuesta. ¿En votación? En votación la indicación con esa modificación, senadora Gatica. Senador Núñez. Senador Cast. Presidente. A favor. Se aprobaría entonces por unanimidad con esa enmienda. Luego, la indicación número 4, en la página 4 del comparado, al artículo 3, que hace definiciones para efectos de la ley, es del senador Coloma, para incorporar un número 7 nuevo que señala FinTech, actividades que impliquen el uso y aplicación de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros. Dentro de lo que como mi indicación para aplicarla, digamos, aquí lo que se quiso hacer es definir lo que es FinTech, porque dentro de una ley de FinTech no está definido lo que es FinTech. Ahora, eso no quiere decir básicamente, y lo que se está tratando de plantear son las actividades que impliquen el uso y aplicación, porque eso es al final. Nosotros hicimos una revisión de legislación internacional, ver cómo se entiende que son la FinTech, y creo que hay que definirla, porque en una ley es complicado cuando uno define. Yo ahí les quiero pedir un esfuerzo de. Uno define lo que son asesorías, o sea, en la ley de FinTech uno define lo que son asesorías crediticias, de inversión, activo financiero, comisión, custodia de instrumentos, enrutamiento de órdenes, instrumentos financieros, intermediación, plataforma, proyecto, registro, sistema alternativo, pero no define lo que estamos creando. Entonces, esa es la filosofía de por qué se define FinTech. No sé si ustedes, como gobierno o como CMF, tienen algún planteamiento respecto a la definición misma. Tratamos de buscar una nomenclatura genérica, así que me gustaría ver la opinión respecto de ese punto, don Kevin. Por nuestra parte, senador, no tenemos ningún reparo a esta definición. Gracias. ¿Su secretaria? Lo mismo, no tenemos reparo. Ya, entonces se ¿Aprobaría por unanimidad? ¿Se aprobaría? Entonces. A ver, Felipe. No, me aprobo, sí. Tengo una duda, pero no creo. Oye, igual, yo en eso con buena inspiración que siempre se tiene esta comisión, si en el transcurso de la discusión hay algo que genere un cambio de alguna regla, tenemos la mejor disposición a hacerlo. Sí, mi única duda a la CMF quizás o a la subsecretaria era, al definir esto, que no vaya a generar un antecedente legal a que estas actividades signifiquen, no sé si un nuevo rubro, no sé si es que va a chocar o no con la industria en general. Esa es mi única duda nomás. Yo desconozco mucho esta industria, no me he dedicado nunca al tema bancario ni mucho menos, así que lo mío es más bien temas de políticas sociales. Pero en el fondo, me imagino que FinTech, entonces alguien puede decir, yo soy un banco tradicional y hago innovaciones, también soy parte de la FinTech, no tengo idea si es que eso es mi única duda nomás, porque cuando uno define cosas legalmente, los abogados son buenos para construir sobre esas construcciones legales. Entonces, yo desde mi punto de vista de la ignorancia de esta industria más financiera, les pregunto solamente eso. ¿Bernardita? Sí, por su intermedio, señor presidente. Creo que la preocupación del senador Kass es súper legítima, de hecho teníamos la misma, pero de hecho la palabra FinTech no se usa en toda la ley. Nunca la regulación de esta ley ni de ninguna otra está referida a este concepto de FinTech. Solamente aquí hace sentido, si se va a poner en el título, hace sentido definir abajo qué es FinTech, pero no es un término que se utilice en la legislación. Hay un buen dato entonces para pasarle. Si le parece bueno, no sé, secretaria. Quedaría entonces aprobada por la unanimidad de los miembros presentes. Enseguida, la indicación número 6, en la página 7 del comparado, es una indicación al inciso primero del artículo 5. El artículo 5 se refiere a los servicios regulados y a la obligación de inscripción. El senador Piu, en la indicación 6, incorpora a continuación del punto final
que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: las empresas internacionales que presten los servicios anteriormente descritos deberán tener domicilio en Chile para esos efectos. A ver, ahí me gustaría creo que esto va en otra línea de lo que de las discusiones anteriores, que son más complementarias. Esto va un poquito más al fondo de lo que es la institución misma. Me gustaría la opinión de usted respecto de esta norma, porque no sé si eso es necesario o no. No sé si hay que tener domicilio para estos efectos. O sea, alternativa 1, ustedes lo suponían implícito y no hay problema en explicitarlo, o esto puede generar alguna complejidad en el funcionamiento del mundo moderno, que hay que entender de que aquí estamos haciéndonos cargo de una realidad que funciona mucho más rápido que lo legislativo. Pero me gustaría ver la opinión de ustedes respecto a este punto. Don Kevin. Senador, nosotros efectivamente en los modelos de negocio que están contemplados se hace necesario tener por lo menos un domicilio en Chile, porque efectivamente acá hay sujetos que van a ser obligados a entregar información, sujetos que son obligados de eventuales multas o sanciones, y por lo tanto el domicilio se constituye una parte importante del marco de supervisión y regulación. Más allá de que la plataforma esté instalada en un sitio web afuera, para nosotros es importante tener un domicilio, sino efectivamente la posibilidad de supervisar, como hemos discutido en ocasiones previas, se pierde. Y en ese sentido vemos que esta indicación explícita más adelante de la ley es algo que está implícito en nuestra facultad de supervisión y regulación. Gracias. Señor Cast. Perdón. Ya, me hace sentido. O sea, yo me imagino que en el fondo ustedes lo suponían que era así, pero al no exigirlo legalmente, tiene razón, digamos. Alguien podría decir, yo cumplo los requisitos, pero mi domicilio es, no sé, por esta altura, no sé qué domicilios pueden, no sé, algún planeta, porque todas estas cosas son además mucho más complejas de lo que uno cree, digamos. Entonces, en el fondo es lo que les permitiría a ustedes, como se me tener el control, digamos, y eventualmente aplicar una sanción o alguna exigencia legal que de otra manera no podría ser. No, me parece que apunta en el sentido correcto, así que si les parece también la podíamos dar por aprobada. Y para el Ejecutivo también es correcta las indicaciones. Así. Perfecto. Se aprobaría entonces por unanimidad. Luego, la indicación número 7, en la página 8, dice relación con el inciso segundo de este mismo artículo 5, y es del Ejecutivo para intercalar un número 2 nuevo. Se refiere a quienes pueden prestar los servicios mencionados en el inciso anterior, este inciso. Entonces, el número 2 del Ejecutivo es 2 en el caso del servicio de enrutamiento de órdenes, las sociedades administradoras generales de fondos de la ley número 20.712. Para entender bien, esto es una intercalación, por lo tanto, los números siguientes pasan a cambiar correlativamente. Ya, aquí se agrega un conjunto de actividades que aparentemente no estaban incluidas, o puede que la ley 20.712, que no sé exactamente cuándo es, no ha sido considerado. ¿Por qué no nos explica un poquito esto, don Kevin? Quizás, senador, sería... Perdón, el gobierno, la subsecretaria. Ok, esta fue una solicitud efectuada por el sector de este tipo de sociedades. Se analizó en conjunto con la CMF y se estimó que el marco regulatorio de las mismas efectivamente es suficiente y es robusto como para cubrir los riesgos asociados a la actividad esta de enrutamiento de órdenes. Y en el fondo es eso, coloca una orden en la ruta, ¿sí? Y de esta manera también puedan inscribirse entonces como en el registro de prestadores de servicios financieros. Y por eso se propone esta indicación. El concepto de enrutamiento está debidamente definido en la CMF, ¿cierto? Porque estoy buscando definiciones de enrutamiento que en general tienen otra aplicación, pero si está definido por la CMF... Está definido en el proyecto de ley. En el proyecto, sí, pero fuera de ¿está solo aquí definido o
del uso, porque el concepto de enrutamiento no es de ahora, digamos, ¿se fija? Pero ¿estaba definido antes o es primera vez que se define? Benatí. Perdón, por su intermedio, señor presidente. Es primera vez que se define aquí en este proyecto de ley el concepto de enrutamiento, porque la visión antigua de los negocios era como que uno hablaba del corredor de bolsa que hacía todas las actividades, no solo intermediaba, sino que enrutaba y custodiaba. Entonces, lo que hace este proyecto es desagregar cada una de estas etapas del proceso y se definen aquí precisamente. Senador Núñez. Sí, no, una duda práctica, porque yo estoy leyendo mal, pero a ver, lo que yo entiendo es que la indicación del Ejecutivo reemplaza el punto 2. Agrega. Agrega uno, intercala. No, sí, pero ¿no sería reiterativo en relación a lo que quedaría como el segundo punto 3? Parece que son otros actividades. Sí, son otras. Eso está bien, pero es que después... ok, se cita una ley distinta. Ya. Es la ley 20.712, y la otra 18.045 y la 19.220. ¿Nos pueden explicar, aunque sean un minuto, la razón, o sea, la pedagogía detrás de esta... ¿El enrutamiento? Claro, sí. Perdón, la pregunta es del concepto general de enrutamiento. Claro, en el fondo, ¿a qué es lo que se refieren estos distintos elementos del proceso? Ya. O sea, para entenderlo bien, pues yo igual se comparto, o sea, usted planteó que había aquí una diferencia en la forma de hacer antiguamente los negocios, que eran una especie de... Pocos hacían muchas cosas, voy a decir, es en esa lógica, con este nuevo concepto que se van separando los conceptos. Entonces, una idea más general para poder tener una idea. Señor presidente, va a ser por su usted, intermedio le vamos a dar la palabra a Patricio Valenzuela, Don Patricio. director general de regulación de conducta de la CMF. Don Patricio. Sí, en general con la aplicación de tecnología han ido surgiendo prestadores de servicios que en realidad buscan intermediarios, por ejemplo, buscan administradoras en función de los costos que ellas cobran por los servicios. Por ejemplo, en los portales, en lo que se refiere a hoteles, podría ser despegar.com o booking.com, que lo que hacen es hacer un barrido de los distintos prestadores de servicios y le ofrecen al cliente a través de cuál intermediario, por ejemplo, querían operar. Entonces yo hoy día, en vez de llamar directamente a la corredora, con la que siempre tenía la relación, lo que hago es me conecto a una aplicación o a un portal que me dice qué corredora o qué intermediario podría tener la mejor tarifa. Entonces yo a través de esa aplicación ingreso a la orden y digo compra acciones Latam, por ejemplo. Y la va a canalizar, ese portal la va a derivar esa orden a esa corredora que tiene esa menor comisión. Ese proceso de canalizar esa instrucción que yo doy es lo que se conoce como enrutamiento. La corredora lo que hace es toma esa orden y la ejecuta. Entonces intermedia. Y cuando compra, después custodia. Entonces esos servicios se separan. ¿Está debidamente explicado, senador? Ya. Perfecto. Se aprobaría entonces también por unanimidad la indicación número 7. Así es. Aprobado. Luego, la indicación número 8 en la página 9 dice relación con el número 3 de este artículo. El número 3 dice, en el caso del servicio de asesoría crediticia, las clasificadoras de riesgo de la ley número 18.045. Los senadores señora Rincón y señor Piu proponen agregar antes del punto final y los sistemas de evaluación de riesgo comercial, buró de crédito y scoring. Subsecretaria. Sí. Ya, en general este artículo establece excepciones a la inscripción en el registro de prestadores de servicio para ciertas entidades que ya están definidas y ya son fiscalizadas por la CMF. Entonces, la indicación se refiere a entidades que no cumplen con estas condiciones, son más bien indeterminadas, por lo tanto, su incorporación implica un problema, digamos, y respecto al universo que se quiere incorporar, y respecto a lo que eso constituiría como una asimetría respecto al resto de entidades habilitadas para prestar servicios fintech, ¿sí? Entonces, básicamente no corresponden al universo y por eso el Ejecutivo propone rechazar esta indicación. A ver, antes de... Yo quiero hacer dos sugerencias, pero explicar, entender bien lo que significa ¿por qué podría, o sea, los buros de crédito, los scoring, no están hoy día
registrado. Esa es lo Sí. que la actividad. Entonces, eso es lo que me explica. Entonces, el incorporarlo sería una complejidad. Falta de certeza jurídica. Ya, pero yo voy a pedir una cosa aquí a la comisión, que dejemos esta indicación sin votación, porque la senadora Rincón, que está en otra comisión, me pidió que ella quería hacer un punto respecto de esto, digamos, de las indicaciones de ella. Entonces yo, como una consideración, ya está explicada la naturaleza de la posición, pero no siendo indispensable la votación ahora, le pediría poder votarlo cuando esté ella presente para que pueda hacer algún planteamiento respecto de que por qué tiene esta consideración. Senador Cast. Yo solamente quisiera pedirle, si pueden profundizar en el tema un poquitito, ¿ah? Si me pueden explicar Bien lo que creo esto más significa. allá de cuando llegue la senadora, pero me gustaría que me explicaran bien ¿Tomás? el tema. ¿Tomás? Senador Núñez. En la misma línea, yo estuve ausente en una sesión para poder comprender bien. O sea, este artículo lo que hace es que está definiendo el tipo de instituciones por categorías que podrían participar de la ley, ¿verdad? Ese es el contexto. No es... Don Tomás, ¿por qué no Sí, explica? es que quería ser más específico. Sí, este artículo lo que hace es justamente exceptuar de la inscripción en el registro de las entidades fintechs a aquellas instituciones que por el hecho de estar fiscalizadas en la CMF cuentan con un marco regulatorio lo suficientemente robusto como para estar seguro de que cubren los riesgos asociados a las actividades fintech. Por lo tanto, por eso mismo las AGF, las administradoras de fondos, recién acabamos de aprobar de que podrían enrutar órdenes porque su marco regulatorio es más robusto que el que se le exige a los enrutadores de orden. Entonces, por eso no hay necesidad de que pasen de nuevo por la inscripción en el registro de fintech, porque ya tienen exigencias que recuerdan los riesgos. La inscripción en sí mismo, a ver, yo entiendo la siguiente diferencia. Inscribir es un tema que para la CMF es una exigencia grande, tienen un plazo y porque en el fondo ellos tienen que dar garantía de que esto funcione. Entonces, para que esto funcione bien, ellos están sugiriendo dos cosas. Primero, darse un plazo, que lo vamos a ver en otro aspecto, que son algunos meses, pero también están diciendo en el fondo que aquellos que ya están, que se hizo toda la pega, no la hagamos dos veces, porque eso va a generar dos problemas. Va a atrasar el proceso y no va a permitir que los nuevos operadores tengan el tiempo para poder funcionar. Yo así lo entiendo, entonces por eso que aquí se hacen excepciones. Lo que pasa es que lo que entiendo es que esta excepción en particular se complejiza porque son actividades que no están reguladas en la regla general, entonces por eso no tendría, por tanto, los requisitos adecuados que las otras sí tendrían. Eso es lo que entiendo como filosofía. La pregunta, tratando de hacer esa introducción, iba a lo siguiente, o sea, si podían explicitar cuál es la diferencia que hay entre la labor que desarrollan los servicios de asesoría crediticia en el marco de las clasificadoras de riesgo de esta ley con riesgo comercial, buró de crédito, scoring. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque me imagino que algo distinto hacen que no caben en el marco de esta ley, para poder entender, digamos, ¿Quién se hace cargo de esa explicación más? Sí, por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, reiterando lo que usted dice, estas entidades aquí mencionadas no están bajo el ámbito de la comisión y por lo tanto, si se las excepciones podrían realizar las actividades fintech sin ninguna condición adicional. Justamente todas estas entidades que aquí mencionadas, al no estar en el perímetro regulatorio de la comisión, si quieren realizar las actividades fintech, entre ellas la asesoría crediticia, van a tener que registrarse y cumplir con los requisitos que están establecidos en este proyecto de ley. Idoneidad, por ejemplo, en este caso. ¿Qué hacen estas entidades? Estas entidades, básicamente, las tres son distintos nombres, para más o menos pueden haber particulares hacer lo mismo, que es establecer si una persona determinada o una empresa determinada es un sujeto de crédito, es decir, si alguien le presta a esa empresa o a esa persona tiene las condiciones para devolver el crédito. Estamos suponiendo que tiene la voluntad, pero además de que tiene las condiciones, tiene trabajo, tiene ingreso, la empresa tiene flujo, y y a partir de esas características y otras les van poniendo una nota de quién es un mejor pagador versus uno que es peor pagador. Esto es lo que hacen estas instituciones. Lo que hacen
La que están referidas, Sí. la evaluadora, el buró de crédito Sí, y el scoring. es básicamente lo mismo, son términos que se podrían usar como sinónimos. Hay algunas diferencias, el buró, una cosa privada, la evaluación podría, pero básicamente hacen eso. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que estas empresas, el proyecto original dice, se tienen que registrar para hacer asesorías crediticias. Si las exceptuamos, van a seguir haciéndolo sin cumplir con los requisitos que queremos, que es idoneidad, por ejemplo, conocimiento. Senador. Para seguir la lógica del análisis, digamos, y tratando de entender un mundo que, como decía el senador Caso, uno no está, digamos, involucrado directamente, pero sí en algunos asesores nos plantearon la inquietud de los riesgos que habían en la expansión desregulada del sistema fintech, ¿ya? Porque uno también se pregunta, bueno, si esto funciona actualmente, ¿para qué necesitamos ley? Y uno de los argumentos que a mí me dieron de la importancia de la ley era evitar los riesgos de lo que puedan ser, digamos, actividades financieras, digamos, especulativas o sin correcto sustento y que puedan deber incluso en estos problemas de expansión desregulada de entrega de crédito que después no tuvieran sustento, tipo burbuja. Entonces, lo que yo entiendo, porque usted me corrija, es que el riesgo que tendríamos es que se califique a personas que no cumplan los requisitos, se entregue una cantidad importante de crédito y después no haya capacidad y respaldo para poder pagar, porque entiendo que esa sería la función que hacen estas instituciones y que estarían quedando fuera del marco regulatorio porque no están reguladas por la CMF ni tampoco por la ley. Eso sí, digamos, o estoy especulando, si aceptamos, no, sí, estoy suponiéndome en el sentido, porque quiero entender, digamos, el riesgo de aceptarla, que tiene el Ejecutivo, que nos planteó una observación, digamos. Efectivamente. En el fondo lo que hace, en el caso de las asesorías crediticias, estamos limitándolo a eso, porque después viene la asesoría de inversión, la custodia. En ese caso, lo que se propone es lo que no tengan que hacer nuevamente todo el trámite de las clasificadoras de riesgo de la ley que ya están definidas. En ese, la indicación propone que adicionalmente a las clasificadoras de riesgo se establezcan las evaluaciones de riesgo comercial, buró de crédito y scoring. Y lo que plantea el Ejecutivo es que en ese tipo de cosas, al no estar en la ley, necesitan una regulación especial o una autorización por parte de la CMF para poder hacer esas asesorías crediticias. Ese es el concepto. Don Tomás. Solo para agregar dos detalles, que además constituiría una simetría respecto de otras instituciones que también quieren prestar los servicios fintech y tienen que registrarse, claro. Uno, y luego además representa un desafío regulatorio para el regulador, de determinar cuál es el universo. No sabemos bien delimitado cuál es el universo de los sistemas de evaluación de riesgo, los buros de crédito y scoring. Todos los otros numerales que incluyen algunas instituciones dicen las de la ley, tanto y está en un universo determinado. Solamente agregar esos dos efectos más. Ya, entonces vamos a votarlo, digamos, cuando esté la senadora Rincón por una deferencia a quien presentó la indicación y que me pidió especialmente que estaba en otra comisión, no era un problema de voluntad de no poder venir. Senador, secretario. Enseguida, la indicación número 9 del senador señor Piu incorpora a este mismo artículo un inciso tercero nuevo del siguiente tenor. Los servicios señalados en los incisos anteriores no podrán ser realizados por aquellos prestadores o personas que hayan sido condenados por delitos contemplados en la ley número 19.913 sobre lavado y blanqueo de activos o por cualquier otro delito financiero derivado del narcotráfico. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Subsecretaria. Sí, aquí nosotros agregamos o proponemos, ¿cierto?, en la indicación siguiente una propuesta de redacción en el artículo 6 de mejor manera, creemos, de manera más precisa y por lo tanto rechazar esta indicación. Sugerimos. Yo tiendo a compartir el criterio del Ejecutivo, porque efectivamente aquí lo que se está haciendo es colocar a propósito del tercero nuevo, uno de los delitos, digamos, y lo que hace la indicación posterior de ustedes es hacer cargo del universo de normas, que me parece mejor, porque justamente si no vamos a tener el problema que vimos antes, digamos, cuando uno se hace cargo de uno, después la gente dice, oye, le pasa con lo otro, entonces en esto podríamos hacerlo de esta forma. Entonces, primero tenemos que verlo. Rechazaríamos esto, no sé, ¿estamos todos de acuerdo en rechazarlo y entender de que está en la otra en la que debería evaluar el caso? Ok. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, la indicación siguiente es precisamente la indicación al artículo 6º, inciso segundo del Ejecutivo,
para reemplazar ese inciso segundo, que se refiere a que no procederá a la inscripción de las personas jurídicas con ciertas sanciones, por el siguiente: no procederá la inscripción de las personas jurídicas que en los 10 años anteriores a la fecha de la solicitud hubieran sido sancionadas con la cancelación de la inscripción por cualesquiera de las infracciones graves a que se refiere el artículo 14, sancionadas administrativamente por incurrir en las conductas constitutivas de delito de las leyes número 18.045, 18.046, 19.220, 20.712, 20.720, el decreto con fuerza de ley número 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda y el decreto con fuerza de ley número 251 de 1931 del Ministerio de Hacienda, o por los delitos a que se refiere el artículo 27 de la ley número 19.913 o el artículo 8 de la ley número 18.314. Tampoco procederá la inscripción de las personas jurídicas cuyos socios principales, directores o administradores hayan sido sancionados o condenados por ese tipo de conductas en igual periodo, incluyendo aquellas que sirven de base al delito de lavado de activos y que se señalan en la letra A del artículo 27 de la ley número 19.913. Para estos efectos se considerará socio principal a las personas que posean una participación igual o superior al 10% del capital o tengan la capacidad de elegir a lo menos un miembro del directorio o administración. ¿Con la palabra? Sí, pero es que aquí el cambio se agregó usted, porque algunas normas. Entonces, me gustaría una explicación, no sé si el Ejecutivo, respecto a este punto. Sí, presidente, por su intermedio, nosotros esta indicación tuvimos la posibilidad de trabajarla y con la UAF, que en la audiencia acá en el Senado levantó estos puntos de que había que incluir un par de ilícitos más que finalmente inhabilitarían algunas instituciones y personas a poder ejercer los servicios fintech, y están recogidos de acuerdo a la audiencia y nuestro trabajo en la mesa técnica también y en la UAF. Entiendo perfecto la historia de la ley. Que aquí el cambio, la indicación, porque esta es una norma que existe, que existía. Ustedes hacen un cambio. El cambio, básicamente, haciendo cargo, entiendo, de un planteamiento de la UAF, es agregar a esta, digamos, imposibilidad, básicamente personas que hayan participado en el tema lavado de activos. Eso es lo que entiendo, digamos, es lo central del cambio. No estoy diciendo de la norma general, porque la norma general se mantiene igual, digamos, o sea, no la norma general, la norma que venía en el proyecto original. Sí. Lo que pasa es que agregan este tipo de conductas vinculadas al lavado de activos. Eso es cierto. Y la letra A de la ley dice exactamente. Son las dos tipos de cosas que agregan, digamos. Así es. Sí. Para entenderlo, porque esto nosotros tenemos que... Después, y la letra A específicamente es de lavado de activos. No, que estaba preocupado el tema del senador Puig, pero ahí está efectivamente exactamente lo que él planteaba respecto al narcotráfico, o sea, esa referencia a ese tipo de delito. Ya, me parece entonces que eso sí complementa la norma anterior, subsume lo que planteaba el senador Puig y mejora el conjunto de elementos respecto de la improcedencia de la inscripción de determinadas personas que han cometido, instituciones que llevan entre sus socios personas que hayan cometido este tipo de delitos. ¿Sí les parece? Quedaría entonces aprobada por unanimidad. Enseguida, la indicación número 11, en la página 12 del comparado, se refiere al artículo 7, inciso primero, el artículo 7 sobre autorización para prestación de servicios. La indicación 11 del Ejecutivo sustituye la frase quienes estén inscritos en el registro deberán solicitar la autorización respectiva a la comisión por la siguiente: se deberá contar con la autorización respectiva de la comisión. A ver, aquí, no sé quién va a hacerse cargo de este cambio. Sí, senador, aquí el problema que se plantea es que este proyecto de ley tiene una lógica de inscripción que primero es la inscripción y después la autorización, un poco va a ayudar a las entidades más chicas que en principio les podría ayudar solamente inscribirse acreditando la constitución de una sociedad y la capacidad legal básicamente para después con la inscripción a la CMF quizás obtener algún financiamiento, quizás en algún banco
y después cumplir con los requisitos para ejercer la actividad propiamente tal, la autorización. Por eso se separa la inscripción de la autorización. Sin embargo, hay algunas instituciones que nos dijeron que no es necesario que todas pasen primero por la inscripción y después por la autorización. No todas tienen esa necesidad de primero tener una aprobación menor para después una aprobación mayor. Sino que hay algunas que parten ya un poquito más robustas, que cumplen con todos los requisitos para hacer los servicios fintech, y esta modificación lo que hace es eso, es buscar que no necesariamente sea obligatorio de que primero tiene que ir la inscripción, obtener la inscripción, después la autorización, sino que una institución pueda solicitar conjuntamente la inscripción y la autorización porque cumple, a juicio de ellos, desde un principio con todos los requisitos. Yo quiero, senador Casio, me quedé una consulta. No, yo tengo, a mí el único tema que siempre me genera en este tipo de casos, donde se pide la autorización del Estado, es qué pasa cuando el Estado se demora mucho en responder. Entonces, que no lo digo por este caso en particular de la CMF u otro organismo, lo digo en general, uno siempre tiene hay muchos nudos en el país donde la actividad regulatoria no tiene la velocidad suficiente. Y eso genera problemas de inversión, problemas de certeza jurídica, genera una serie de problemas muy graves. Entonces, en general, a mí me preocupa cuando uno, en la ley, genera una facultad que va unidireccionalmente, desde que el Ejecutivo es el que tiene que autorizar, y no hay ninguna obligación de parte del Estado a poder hacerlo oportunamente, por ponerlo en términos simples. Entonces, incluso soy más partidario de que muchas veces por defecto el mundo privado pueda comenzar a operar y que tenga, por ejemplo, mientras opera, un plazo para que certifique que está cumpliendo con la norma. Pero a veces la demora por autorizar puede generar una fricción que yo no sé si es que va en línea a lo que uno buscaría. Entonces les planteo esa duda, que, insisto, no es porque en este caso tenga antecedentes de que hayan retrasos. Se lo aprovecho de preguntar a ustedes cómo lo visualizan hacia el futuro, pero en muchas otras regulaciones ocurre de que simplemente los plazos son eternos y de esa forma la dinámica privada o el emprendimiento, la innovación simplemente termina muriendo. Hay que hacer dos consultas. Una, yo entiendo en todo caso que esta norma lo que hace es facilitar un poco esa parte, digamos, o sea, se hace cargo un poco de claro, al dividirlo. Lo que sí me gustaría, veo que genera inquietudes dentro porque todos están conversando, por eso lo que sí me gustaría, subsecretaria, don Kevin, a propósito de esto, Bernardita, que nos expliquen un poco el funcionamiento, como esta es la discusión en particular, porque aquí se plantearon varias inquietudes en la línea de lo que dice el senador respecto de cuáles son los tiempos que van a haber respecto de esto, porque eso también es clave, o sea, porque había una cosa es la autorización y después el funcionamiento. Entonces me gustaría que a propósito de esta norma ustedes nos puedan explicar los acuerdos que se han llegado, porque tiene razón, o sea, si tenemos, porque aquí se buscan dos bienes jurídicos bien relevantes. Uno, que haya mucho más competencia, que aparezcan nuevos actores dentro de estas actividades. Dos, tener seguridad, y eso es lo que se hablaba, de que estos actores cumplen con requisitos que no vayan a generar un descalabro posterior por la falta de consistencia, coherencia, cumplimiento de estas. Entonces, en ese escenario es donde se plantea este tema de cómo lo han pensado ustedes con los tiempos de autorización y funcionamiento. Entonces, bien importante, más allá de la indicación, porque esto es didáctico, es de cómo va a funcionar el sistema, tema que fue bastante discutido, si ustedes se acuerdan, en algunas de las presentaciones, que era una de las inquietudes importantes, particularmente de los nuevos actores en esta materia. Sí. Entonces, yo insisto, no puedo por los ojos entender, digamos, quién quiere... Trato, pero las señales me quedan acá. Primero la subsecretaria y después don Kevin. Sí, entiendo la preocupación del senador Kass y la indicación va en ese sentido, en tratar de agilizar, de hecho, la inscripción en el registro, porque establece las dos inscripciones al mismo tiempo, si lo hace más general. Y por otro lado entiendo que también la CMF tiene un límite de tiempo para la inscripción de las instituciones que es de 6 meses, entonces ya hay un límite en ese sentido. O sea, los 6 meses nomás plantea usted como punto. Don Kevin. Gracias, senador.
corroborar lo que planteaba la subsecretaria respecto a que esta indicación en particular, la verdad es que permite ir corriendo en paralelo la inscripción, la autorización de existencia con la autorización de actividad específica y tiene un objetivo principalmente de eficiencia en el proceso de autorización. Entonces, va en esa línea. Y yo creo que aquí, si por medio de su intermedio, si le podemos dar la palabra a Patricio Valenzuela, que tiene absolutamente claro todo el marco de los plazos con la mayor precisión posible. Don Patricio, yo le pido además que sea, no es porque no lo sea, estoy pidiendo para efecto del acta que sea didáctico, en el sentido de personas que puedan estar viendo esto, que quieren informarse de cómo se constituye una fintech, lo entiendan de solo oírlo, lo entiendan al tiro. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí, por su intermedio, presidente, sí, efectivamente hay dos instancias que el proyecto considera que están separadas. La primera, que es la inscripción en el registro. Ya, el único requisito que establece el artículo 6º propuesto es que debe acreditarse la capacidad legal e identidad. ¿Qué significa eso? Que si es una persona jurídica tiene que acreditar que está constituida. ¿Ya? Y por lo tanto probablemente tendrá que acompañar estatutos, por ejemplo, para saber que está constituida esa persona jurídica. Si es una persona natural, el certificado de nacimiento que acredita que es esa persona que se identifica como tal ante la comisión. ¿Cuánto se demora el proceso de inscripción? Sí, inscripción. Sí, ese proceso, en este proyecto de ley, a diferencia de la regla general en que aplica el silencio administrativo, esta ley expresamente establece un plazo a la comisión máximo de 30 días para pronunciarse sobre esa primera solicitud. ¿Ya? Y por lo tanto, presentada la solicitud de inscripción, acompañado del certificado de nacimiento por la persona natural, o estatutos, por ejemplo, por una persona jurídica, la comisión tiene un plazo máximo de 30 días en que debe necesariamente pronunciarse. ¿Ya? Evidentemente, en esa revisión de antecedentes, la comisión es el plazo máximo y evidentemente puede demorarse un plazo menor. Pero si no hay pronunciamiento, ¿opera el silencio administrativo a estos efectos? Así es. Ya. ¿Ya? Eso es lo que quiero que trate. Así es, exactamente. Después de inscrita la entidad, o conforme a esta propuesta de indicación, en paralelo con la solicitud de inscripción, que lo único que precisa esta indicación es que puede ser en paralelo, porque no requiere que esté inscrito previamente. ¿Ya? Entonces, ya sea luego de la solicitud de inscripción o en paralelo, tiene que solicitar la autorización de inicio de cualquiera de las actividades que la ley menciona. Por ejemplo, una entidad podría querer ser plataforma de financiamiento colectivo, o podría querer ser plataforma de financiamiento colectivo y al mismo tiempo custodio, ¿ya? O prestar todos los servicios que la ley FinTech regula. Entonces, hace la solicitud especificando el servicio que quiere prestar y ahí se inicia otro plazo, que es el que establece el artículo 7º, que es un plazo máximo de 6 meses que tiene la comisión, pero con un mandato bien claro, que es acreditar que la entidad que solicita la autorización cumple los requisitos que el propio artículo 7º establece para la prestación de esa actividad. Entonces, por ejemplo, si es una plataforma de financiamiento colectivo, va a tener que acreditar a la comisión que cuenta con los sistemas informáticos que le permiten cumplir con las obligaciones de información. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer la Comisión por el Mercado Financiero es ir a la entidad, verificar eventualmente los sistemas o pedirle antecedentes que permitan constatar que está en condiciones de entregar la información que exige la ley. En el caso de los custodios, que cuenta con el capital mínimo, por ejemplo. En el caso de los intermediarios, que tiene la garantía constituida. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de verificación de los requisitos legales, la Comisión se puede tomar un plazo máximo de 6 meses, operando nuevamente el silencio administrativo, si es que no se pronunciara dentro de ese plazo. ¿Ya? Es un plazo máximo que está concebido para solicitudes complejas, porque evidentemente las solicitudes más simples son más rápidas de verificar, pero en el extremo, si una entidad pide, se le autorice todos los servicios al mismo tiempo, la Comisión va a tener que verificar múltiples cosas, condiciones de seguridad, de gobierno corporativo, calidad de gestión de riesgo, suficiencia de capital, constitución de garantía. Entonces eso puede pasar por un proceso de auditoría que podría justificar ese plazo de 6 meses, sumado a la eventual demanda distinta que tienen los prestadores de innovadores en tecnología, que suelen ser más, a diferencia de una empresa tradicional que tiene que tener mucho activo fijo, que suelen ser sistemas que pueden entrar y salir. Entonces puede haber una demanda bastante mayor de requisitos de inscripción. ¿Y hay recursos que ustedes rechazan o es de instancia única para estos efectos? No, acá rigen las reglas que están en la ley orgánica de la Comisión, en el decreto de ley 3538, y efectivamente. Se puede, por tanto, recurrir. Sí. Ya. ¿Y 6 meses es un plazo que ustedes consideran
no es muy largo, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es que con el cortoplacismo frenético que se vive hoy día, además de que tenemos 6 meses, como puede ser harto tiempo para esto. Yo sé que usted me está diciendo a alguien que pida la suma de cosas, que yo entiendo, digamos, pero pueden haber otras más pequeñas que puedan pedir una cosa o 2 cosas, que no apliquemos el máximo de tiempo. O sea, ahí donde empezamos a colapsar con los sistemas, digamos, ¿no? Don Kevin. Gracias, presidente. La intención de la comisión es avanzar lo más rápido posible en estas utilizaciones que sea prudente. Pero efectivamente, la experiencia nos ha mostrado con entidades que están dentro de nuestro perímetro, como entidades operadoras de tarjeta de prepago, que a veces los modelos de negocio, si bien caen en un cajón común, son bastante específicos y requiere un análisis de efectivamente cómo funciona lo que quieren hacer, cuáles son los resguardos, si la tecnología es la adecuada. Entonces, nos hemos ido encontrando en el tiempo que estas actividades no son todas idénticas y por lo tanto algunas requieren un análisis más cuidadoso. Y ese análisis más cuidadoso eventualmente toma algo más de tiempo. Entonces, la intención es hacerlo lo más rápido posible, pero lo que nos complica es que efectivamente nosotros no tuviéramos la capacidad, especialmente como dice Patricio, cuando la entidad quiere hacer 2 o 3 o 4 actividades, analizarlo con cuidado, que autoricemos una entidad que efectivamente después ponga en riesgo los ahorros de las personas, la información, etcétera. Entonces creemos que 6 meses es un buen borde máximo y la disposición de la comisión es avanzar lo más rápido posible, atendiendo la naturaleza de cada actividad. Ya, entonces para terminar, para entenderlo claro, hay 30 días máximo para efecto de la inscripción y luego de lo cual hay 6 meses máximo para efecto de la autorización, sea para darla o para no darla, porque eso obviamente son las facultades que siempre realmente tienen la CMF. Y ustedes también, Kevin, no sé si es un momento adecuado, ustedes están con las capacidades técnicas en función de esta ley para poder cumplir con los plazos que aquí se están autoimponiendo, ¿cierto? A ver, ¿O es una pregunta un poquito compleja? Es bueno, senador, tener claro que la ley tiene una entrada en régimen gradual. Entonces hay una entrada de régimen de 12 meses para la regulación, después una entrada en régimen de las autorizaciones. Y en ese interín, lo que vamos a estar haciendo es contratando funcionarios para poder suplir estas funciones en la regulación y supervisión, capacitando funcionarios para que efectivamente tengamos un equipo de gente que entienda, más allá de lo que el equipo de Patricio ha ido avanzando, cuáles son las peculiaridades de cada una de estas entidades y poder llegar efectivamente cuando se cumplan los plazos 18 meses después para poder autorizar y supervisar de buena manera. Así que ese es el plan con el cual estamos trabajando, señor presidente. Don Patricio responde. El acta. Ya, muchas gracias, don Kevin. Si les parece, a ver, someta a votación. ¿Se aprobaría por unanimidad esta indicación, entonces? Bien, entonces queda aprobada. Incluyendo senador Lago. Luego, la indicación 12, se relaciona con esto también del Ejecutivo para sustituir la frase entidades inscritas en el registro por el término quienes. Esta obligación también rige para quienes decidan prestar alguno de estos servicios, en vez de para las entidades inscritas en el registro. Sí, exactamente. Así lo entiendo, que está como primo hermano. Entonces lo aprobaríamos en los mismos términos porque es complementario. Luego, en la página 16, la indicación número 14 del Ejecutivo agrega en el inciso 3 de este artículo 7º una frase final. El inciso 3 dice: para que una entidad inscrita en el registro de prestadores de servicios financieros pueda prestar de manera simultánea 2 o más de los servicios señalados en el presente artículo, deberá acreditar que cumple todos y cada uno de los requisitos aplicables a cada uno de los servicios previo a dar inicio a la prestación de cada uno de ellos. El Ejecutivo agrega: sin entenderse por este motivo la necesidad de acumular el cumplimiento de los requisitos de los artículos 10 y 11 de esta ley, que se refieren a las garantías y patrimonio mínimo. Benalita.
Usted levantó la mano, ¿no? Era un... No, solamente explicar que no deberían verse, o sea, se separan aquí los requisitos de garantía y capital, en el sentido de que no se acumulan, porque alguna de las actividades se requiere distintos, o sea, verificar ambas partes de manera diferente, ¿sí? Si se acumularan, sería como el doble de requerimiento. Exacto. ¿Qué? Hace más fácil, digamos. La línea, lo que estamos planteando. ¿Se aprobaría también en por algunas unanimidad, materias? Aprobado. Luego, en la página 19, la indicación número 15 del Ejecutivo agrega un inciso final nuevo del siguiente tenor. Finalmente, las entidades que presten los servicios regulados en el artículo 2 de esta ley deberán informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos y transacciones para la aplicación del impuesto a la renta, impuesto adicional, impuesto al valor agregado y o impuesto de timbres y estampillas u otros impuestos que correspondan en la forma y plazo que éste determine mediante resolución. Aquí ya empieza a poner nervioso. Aquí, Subsecretaria. sí. No, esto está en el marco de entregar información tributaria para cumplir con la actividad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, nada más. ¿Sí? Esa es la idea de establecer que estas entidades realicen las actividades del artículo 2 e informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos estas transacciones. Pero no tiene que ver con dar información, digamos, personal o confidencial, ¿cierto? Nada de eso, ¿sí? Don Tomás, ¿te sabe alguna inquietud? Sí, senador. No, por su intermedio, presidente, solamente explicarle de que esto es simétrico y un poquito menos gravoso que de hecho lo que existe hoy día para los servicios de la correduría y la custodia en el mercado de valores. Entonces, como este es un ecosistema en los que hay servicios análogos, que son el de intermediación de instrumentos financieros y la custodia de instrumentos financieros, uno tendría a pensar de que sería simétrico si es que al menos las entidades fintech no tuvieran que informar. Uno solamente recalcar de que en el caso de las corredoras, de acuerdo al nuevo establecimiento del nuevo artículo 107, tendrían una obligación más gravosa aún en términos tributarios, que es la de retener. Y en este caso nosotros estaríamos solamente aplicando respecto de estas instituciones las obligaciones de informar al Servicio de Impuestos Internos para que cumpla con sus obligaciones de recaudación, nada más que eso. Lo que pasa es que, ¿dónde está mi punto? No sé qué tiene que ver esto con el tema de impuestos internos, esta ley en general. Yo quiero entender, don Tomás, no, digo don Tomás porque yo hablé con él este tema cuando apareció la indicación, pero luego obviamente lo abro, digamos, de que yo quiero saber si a propósito de esta norma que se incorpora por esta indicación, alguna entidad que hoy día está funcionando y que no tiene esta obligación la pasa a tener o no. Porque ya eso es otra cosa, podemos discutir. Los senadores que están, el senador Lagos, que está en un periodo anterior, esto lo hemos discutido muchas veces, digamos, respecto de hasta dónde alcanza, y esto está vinculado al secreto bancario para algunos efectos, a la norma en general. Entonces aquí yo estoy perfectamente dispuesto a discutirla en su mérito. Yo soy bastante defensor y celoso del derecho a la intimidad de las personas respecto de sus acciones. Entonces lo que no quiero, y me parece que es legítimo la discusión, si no estoy planteando, no quiero que inadvertidamente se agreguen sin la discusión pertinente facultades que hoy día o obligaciones que hoy día no existen respecto de temas de instituciones que están funcionando, que a partir de ahora sí la exigiría. Para mí ese es otro marco que, insisto, puede ser discutido, pero tiene que tener esa discusión, a menos que usted me diga, don Tomás, que estas es meramente una aplicación práctica de normas que hoy día existen a quienes realizan estas actividades. Esa es mi inquietud de fondo. Nuestro entendimiento, senador, es que efectivamente las empresas fintech
en su afán de poder estar regulado y cumplir con todas las formalidades que existen, tanto en materia financiera como tributaria, están informando algunas de ellas. Sin embargo, la ley no estaría, la facultad respecto al servicio de impuestos internos, solicitar esa información no estaría tan clara. Entonces, estaría, uno, efectivamente reconociendo una realidad de algunas instituciones fintech que están enviando información, y dos, acogiendo también una solicitud de las mismas empresas fintech que han dicho de que están dispuestas y están contentas con esta, han demostrado estar de acuerdo con esta indicación, porque que contestas puede ser mucho, pero sí pero sí están de acuerdo con la indicación de que efectivamente estarían dispuestas, no ven problemas con que tengan que formar prefectos. Que a mí me hace ruido que esto no estaba en el proyecto original, es una agregación de una facultad, que insisto, podemos discutirla en su mérito, pero no, si vamos a discutirla, discutimos. No, que esta es la parte de las indicaciones. Yo en todo caso voy a pedir una segunda discusión respecto a este punto, quiero averiguarlo más a fondo. Usted sabe que yo en todo caso, senador, yo advertí que para mí este era un punto que quería chequearlo bien para ver los alcances exactos, senador Núñez. Sí, yo no me opongo, presidente, a que lo dejemos para una segunda revisión y que profundicemos, porque también podemos tener más elementos técnicos, ¿ya? Pero a mí me parece que aquí es relevante por lo menos dos cosas. Primero, todo lo que permita tener información final de movimientos va, en mi opinión, en la línea del proyecto de ley del Ejecutivo en materia de evasión y elusión fiscal. Podemos discutir cuál es la fórmula, pero obviamente el tener información facilita el poder hacer un control de todos los pagos que corresponden. Entonces, este tema de alguna u otra manera lo discutimos en algo que pasó bastante, como se dice en Chile, colado, que fue la discusión de la información de los saldos de las cuentas. Senador, permítame que me interrumpa 30 segundos. Tuvimos un apasionado debate durante 6 meses en esta comisión de Hacienda, que casi terminó con la amistad de sus miembros. Entonces, por lo menos fue un, pero se les pasó fue un debate. Bueno. No, la sala también lo discutimos muy intensamente aquí, no sé, en la Cámara. La sala pasó rápido. No, si lo que usted lo alcanzó a ver es la última parte. Nosotros lo discutimos largamente. Yo me refiero a la última parte. No, porque esto lo vimos antes, yo lo sé. el año pasado. Pero en la sala pasó. Sí, suya. Sí. Esa misma. No, es ley, esa no, claro. Sí, es ley, sí. Eso es ley. Sigue, yo creo, más o menos el mismo criterio. Eso es justamente lo que estamos diciendo. Entonces, entendiendo la diferencia, senador Coloma, pero quiero decir que esto... Claro. Entonces, para terminar, y lo otro, presidente, solo es que se pide información anual. O sea, ojo, acá no se está pidiendo que se informe por cada movimiento, que obviamente podría ser algo difícil de sostener en términos de gestión, o tampoco se está pidiendo, mire, mensualmente informe. O sea, es un informe anual, por lo tanto, no pone, digamos, una presión cotidiana a la empresa. Entonces, yo desde ese punto de vista les pido que lo veamos tal vez con más detalle, pero que nos abramos, porque es parte de las cosas que, en mi opinión, van a facilitar el combate a la evasión y la ilusión, sin hacer algo, sin ser un peso que, sin ser una exigencia que le impida o que entrave el normal funcionamiento de la empresa, como pudiera ser una información excesivamente detallada o casi en línea, como a veces se pide hoy día. Estoy de acuerdo, por eso que uno, justamente como este es un tema que tiene una identidad propia, y yo tengo la mejor voluntad de discutirlo, su identidad propia, y uno podrá votar a favor o en contra, que es otro tema, porque además esto no venía en el proyecto original y apareció con posterioridad, entonces no tiene la misma categoría de otras normas que tienen un objeto preciso de acomodo, de armonización, ¿te fijas? Pero lo vamos a dejar para una próxima sesión, subsecretario. Quería agregar que el argumento, digamos, detrás de esto es similar al que discutimos en el proyecto de saldos, ¿cierto? Que tiene que ver con que el servicio pueda corroborar que la información que tiene el pago de impuestos realmente concuerda, digamos, con las reales transacciones y saldo de estas instituciones, porque eso no está a la vista del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Entonces, y estas instituciones aún más. Entonces, van, digamos, están en una nube, digamos. Entonces, tener la información de los saldos y las transacciones puede ayudar al Servicio de Internos a hacer su labor, que disminución de la evasión y la elusión en este ámbito. Es parecido al argumento
quedamos en esa vez y se agrega, digamos, por también en conversaciones con el servicio. Bueno, eso finalmente. Y efectivamente es cierto que algunas instituciones que hoy día no están obligadas a hacerlo, van a tener que hacerlos con este artículo, eso es verdad. Por eso vimos además una segunda discusión. Yo quiero recordarle a su secretaria que ese mismo proyecto fue una larga discusión y de hecho que la última votación de la Cámara de Diputados se aprobó por 6 votos de 155, o sea, fue sumamente discutido. Aquí tuve menos éxito en mi esfuerzo porque aquí también hay otros valores que hay que cautelar, que el derecho a la intimidad de las personas a poder no tener un gran hermano arriba mirando todo. No digo que en este caso pueda no ser necesario. Hay cosas que yo hablé con don Tomás que me parecen razonables, porque hay obligaciones que hoy día tienen, por ejemplo, los corredores, que me parece bien, en identidad de situación, traspasársela a quienes ocupen o tengan una función equivalente. Si yo no tengo discusión en eso. A mí lo que me complejiza es la incorporación por una vía de indicación a este proyecto de normas que hoy día no son exigibles. Entonces, por lo menos, creo que tienen que tener la discusión en su mérito. Y ahí veremos si votamos a favor o en contra. Eso cada uno lo verá, digamos. Don Tomás. Sí, presidente, solamente darle más antecedentes respecto a esta indicación y cómo nació, que fue con la discusión de la mesa técnica, en donde hubo también un acuerdo transversal de que era necesario que haya un criterio transversal respecto a las obligaciones tributarias. Y uno estaría pensando de que, si bien hoy día el ecosistema es chico y no debería implicar mucho interés para el recaudador del servicio de impuesto interno, el día de mañana sí podría hacerlo. Y existen instituciones en las que, o empresas fintech en las que se pueden trazar, no sé, criptoactivos el día de mañana que podría ser un activo de mucha mayor transacción que la que existe hoy día, y es importante que se le pueda enviar información al servicio de impuesto interno. ¿Cómo se visualiza la aplicación finalmente de esta indicación? No más allá de lo que hoy día ya existe, de declaraciones juradas que aplican respecto de corredoras o custodios, donde el servicio de impuesto interno probablemente también tenga que llamar a los actores un poco para construir esta declaración jurada, porque de lo contrario no va a ser cumplida. No es más que eso, presidente. Yo creo que sí dejar constancia que entre los asesores hubo expresa reserva de este punto. Los otros fueron todos acordados, pero también quiero dejar claro, digamos, que aquí, sí, para ser bien fidedigno, digamos, respecto de que este sí fue un punto de discusión, exactamente los términos que está planteado. Pero bueno, no anticipemos discusión porque lo vamos a tener en su acción. Avancemos, que va a ser la última que tenemos que hacer porque estamos topados con la hora y hay otras comisiones que están funcionando. Presidente, la siguiente es una indicación que está, la indicación 18 en la página 29, es para corregir un error en la referencia al número de una ley. Se había señalado que era la 19233 y en realidad es la 19223. Esto es meramente formal, así supongo que estará bien. Don Patricio. Una sola salvedad, presidente, si permite, es que con la ley 21.459 se derogaba la ley 19.223, si mal no recuerdo. O sea, ¿cuál es la conclusión que saca de ese análisis? Que habría que cambiar 19.223 por 21.459. Este dejemos, entonces tendríamos, o sea, la indicación que está sugerida está ya anticuada. Está referida a una ley que fue recientemente Bueno, y en la misma norma, dígame cuál es exactamente la norma, porque esto es la secretaria... la ley 21.459. Que refiere a... Delitos informáticos. Y que reemplaza la 19.223, que es la que ustedes hacen referencia porque era antes, lo habían colocado 19.233, eso es. Senador Castro. Yo le pediría un poco más de formalidad, perdonen que exija un poco más de formalidad, pero prefiero que presenten la indicación en la próxima sesión, la aprobamos en 2 segundos. Yo no. ¿Ah? Un problema práctico, que como no hay plazo de indicaciones, lo que tendríamos que hacer es modificar, o sea, eventualmente aprobar este cambio con modificaciones. Pero yo asumo, pero tiene razón el senador Kass, que ese es un tema que no es tan... De fondo, sí, lo partimos en la próxima sesión de con este tema. Y aprobamos esta misma con modificaciones, pero en el fondo... Claro, y que nos hagan llegar, digamos, un pequeño texto donde explique la secuencia de los tiempos que hizo que la norma fuera asesor, cambiada. Pero me parece que... Sí. Gracias, don Patricio, porque también es bueno, porque sería
hubiera sido complejo aprobar Algo que no existe. una ley derogada. Admitamos que está bien. Bueno, creo que hemos avanzado, ya dimos unos primeros pasos y vamos a tratar de seguir a este ritmo, y a este ritmo estamos dentro de los plazos que habíamos acordado. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.